Buenas noches. Doy la bienvenida a nuestro hermano Rafael Merino Bautista. Él es miembro de la logia Damodar Mavalankar de la ciudad de Atlisco, en el estado de Puebla, que hoy nos presenta algunos detalles importantes acerca de la vida de los chelas, qué son y cómo a través del tiempo aquellos estudiantes del ocultismo se van acercando por sí mismos a encontrar esta vía para encontrar a su maestro y hacerse discípulos o chelas en este caso. Pero sin más, te agradezco, Rafa, y esperamos tus explicaciones, tu presentación, que ya la leí, está muy interesante. Y adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, pues les agradezco mucho la invitación, hermano Enrique, muy amable. En verdad es un gran privilegio que me hayas invitado y compartir esta plática. Buenas noches a todos. Y pues bueno, comentaba el hermano Enrique acerca de la presentación y el tema que tocó el día de hoy es los chelas. Bueno, pues es un tema que fue sacado de artículos de Madame Blavatsky. Ahí están las referencias bibliográficas por si queremos nosotros consultarlo. Realmente son pues artículos que ella pues de su propia letra pues compartió en The Theosophists y otros escritos, digo otras publicaciones, y pues simplemente pues lo que voy a hacer es compartir el artículo, leerlo un poco, comentarlo. Obviamente cualquier comentario que haya, pues bueno, tal vez sería bueno que al final pudiéramos hacer alguna opinión, pero si hay alguno, algo importante que se necesite comentar, con mucho gusto lo abordamos. Voy a tratar de ser puntual porque realmente es muy interesante este tema, realmente es confuso para muchos, porque confundimos generalmente Mahatma con adepto, con chela y todas estas cuestiones. Entonces, bueno, yo creo que era muy útil, era muy necesario y útil tocar esos puntos. Entonces, bueno, los centré en dos, los artículos de Madame Blavatsky, uno es de chelas, ahí viene la referencia, dice The Theosophists, volumen 1, es la revista de octubre de 1886, y el segundo artículo que está buenísimo, la verdad es que ahí cierra, es un complemento genial para este tema de este artículo de los chelas, el artículo de chelas laicos y chelas seculares. Esto porque ahí nos desglosa un poquito, pero nos deja claro cómo es que un chela tiene que pasar pues bastantes cuestiones para poder realmente llegar a ser un adepto, ¿no? Integrarse en este sentido de la naturaleza, en este sentido del espíritu, todo lo que es la personalidad, ponerla al servicio del espíritu y integrar, pues, el cuaternario inferior con la tríada superior. Son tecnicismos muy utilizados, pero bueno, pues ahora sí que es como que más sencillo para que podamos entender, ahora sí que, pues, estos estudios tan profundos. Entonces, bueno, ya comenté cuáles son los dos artículos que tomé como base. Sin más preámbulo, bueno, voy a continuar para que pues nos dé tiempo, porque están muy buenos. Traté de extractar lo más que pude, pero realmente los dos artículos son buenísimos. Pero bueno, vamos a comenzar, ¿sale? La semana pasada parece que el hermano doctor Oscar comentó acerca de los chelas y si los chelas son mediums. Ahora vamos a aclarar un poquito más al respecto, porque ese artículo también está buenísimo. Entonces, bueno, tenemos aquí los chelas. Entonces nos dice, los chelas, a pesar de los muchos artículos sobre ese mismo asunto, han aparecido en esta revista, todavía prevalece muchas incomprensiones y muchos puntos de vista falsos, nos comenta Madame Blavatsky. ¿Qué son chelas y qué poderes tienen ellos? ¿Tienen faltas ellos y en qué sentido son diferentes de los que no son chelas? ¿Ha de tornarse como un evangelio de verdad toda palabra que pronuncie? Y bueno, son las cuestiones que Madame Blavatsky identificó
en esos primeros años de la fundación de la Sociedad Teosófica. Bueno, aquí tenemos al lado una imagen de Brahma en la tradición hindú, y está muy interesante porque obviamente Brahma está cabalgando sobre el Kalahamsa, ¿no? Sobre esta ave, algunos le dicen la cigüeña, otros la garza, y todo esto tiene una relación muy interesante con un artículo también de Madame Blavatsky que se llama El huevo mundano, en donde nos habla acerca de toda esta cosmogénesis y cómo es que se manifiesta la creación. Pero bueno, me gustó para ponerla aquí en esta parte. Y nos dice Madame Blavatsky, continúa, la palabra chela significa simplemente un discípulo, pero se ha cristalizado en la literatura teosófica y para muchas mentes tiene tantas definiciones como la palabra Dios. Algunas personas han llegado al extremo de decir que cuando un hombre es un chela, queda de hecho colocado en un plano en el cual cada palabra que desgraciadamente pronuncia es tomada como ex cátedra y no se le permite ni el pobre privilegio de hablar como una persona corriente. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo, lo voy a dejar, lo voy a pasar a la próxima diapositiva así seguida para que después retomemos y veamos por qué sucedían estas cuestiones en donde nosotros pues damos todo nuestro crédito hacia alguien, ¿no? En particular, hacia un chela, y creemos que, bueno, él tiene y posee toda la verdad. No es que trate de refutar esa postura, sino simplemente, pues creo que el punto de vista de una persona, un estudiante, es la autocuestión, la autocrítica, el análisis de lo que se está estudiando, con lo que se vive, etcétera. Entonces creo que va por ahí la idea o el concepto que Madame Blavatsky nos quiere compartir con respecto del chela, porque el mismo chela pues tiene que ser obviamente alguien que cuestione y que descifre la naturaleza por sí mismo. Más adelante lo va a mencionar ella. Lo vamos a dejar para después, les comentaba, y vamos a ver por qué puse este ejemplo. Vamos a ver. Y continuamos en la presentación del artículo. Dice, esta errónea idea debe corregirse de una vez por todas. Hay chelas y chelas, así como hay mahatmas y mahatmas. De hecho, hay mahatmas que apenas son los chelas de otros que están más altos. Pero nadie por un instante debería confundir un chela que está empezando su penosa jornada con uno de aquellos chelas mayores que es un mahatma. Obviamente por la cuestión, ¿no? De que es un aprendiz, ¿no? Un discípulo. Y bueno, aquí puse una imagen del Brahma, pero aquí nos hace una extractación de lo que son las castas en India. De esta presentación, que igual en esta imagen vemos a Brahma, y es la jerarquización que los hindús utilizaron para hacer el esquema de las castas. Y obviamente, bueno, algunos pues están, digamos que posicionados en los brahmines, sacerdotes y profesores, obviamente los que están dedicados al estudio, los Krishnayis, guerreros y gobernantes, los que están obviamente tienen la fuerza para poder pues dominar la naturaleza y para poder obviamente establecer las reglas y hacerlas valer. Los granjeros y comerciantes están en las piernas, muy interesante porque obviamente son la fuerza motora, o sea, son la manifestación de la fuerza motora, y al final los obreros en la palma de los pies, ¿no? Los que son los artesanos y producen todas las cuestiones que hacen que camine esa sociedad. Y bueno, al final pues los parias, ¿no? Los dalits, que son barrenderos y limpiadores de estas sociedades. Pero bueno, simplemente veo que la jerarquización en la naturaleza, pues es ahora sí que algo que funciona por sí misma. No es que nosotros querramos o no querramos que funcione. O sea, no podemos nosotros tratar de detener a la naturaleza. Esa es la idea por la cual, bueno, el concepto por el cual, o la línea que puse esta imagen. Y bueno, aquí hablando entonces de que hay aprendices que están iniciando como discípulos de los mahatmas o adeptos, y hay mahatmas que ellos mismos son discípulos de otros mahatmas. Continuamos. En realidad el chela es un hombre infortunado que ha entrado en un camino no manifiesto. Y Krishna dice
que ese es el camino más difícil. En vez de ser el constante portavoz de su gurú, el chela se encuentra más solo en el mundo de los que no lo son. Y su camino está rodeado de peligros que desanimarían a muchos aspirantes. Si los vieran en sus colores naturales, en vez de aceptar su gurú y pasar un examen de ingreso con el fin de convertirse en bachiller del arte del ocultismo bajo la constante y amistosa guía de su maestro. El chela, en verdad, se introduce a la fuerza en un recinto custodiado y desde ese momento tiene que luchar y conquistar o perecer. En vez de ser él quien acepta, tiene que merecer su aceptación, ni tampoco ha de ofenderse él mismo. Uno de los Mahatmas ha escrito recientemente: nunca trates de hacerte aceptar para el chelado, espera hasta que descienda sobre ti. En el artículo de chelas laicos y chelas regulados, pues realmente nos describe cuestiones bastante complicadas al respecto de la psicología que tenemos las personas. Entonces, todas nuestras cuestiones que tenemos escondidas, pues, y en las más profundas, en los más profundos lugares de nuestro psiquismo, van a salir a flote. Entonces, ese es realmente la lucha y el tremendo camino que lleva un chela. Ese es el camino que tiene que recorrer solo, para que así, a través del propio autoconocimiento, pueda comprender la naturaleza y desatarse, obviamente, de esta efímera ilusión. Bueno. Entonces tenemos aquí unas imágenes alegóricas que, bueno, nos representan a los demonios, ¿no? Aquí está Ravana, el famoso genio maligno del Ramayana, que roba Sita, y que obviamente tiene 1000 brazos, o sea, es potentísimo, ¿no? Realmente actúa en nuestra naturaleza de una manera sorprendente, ¿no? Abajo tenemos al mismo Ravana, tenemos a Rama y su hermano, cuando lo van a visitar y cómo es que los confunden, ¿no? Cómo es que primero se les aposenta como alguien realmente, aparentemente, bastante poderoso, por lo omniabarcante que es la psique, esta concatenación de manas y kama, ¿no? El deseo con la mente, en donde confundimos y estamos en este proceso, en esta etapa humana para poder, pues, obviamente, descifrar esta naturaleza. Y más que la naturaleza exterior, la naturaleza propia, ¿no? La naturaleza de la etapa humana. Eso es lo más complicado. Y obviamente, pues, Madame Blavatsky nos lo repite una y otra vez en cada artículo que vamos leyendo al respecto de la personalidad. Y en la otra imagen, bueno, tenemos ya aquí a Rama luchando con un demonio y tenemos a a un amigo suyo, ¿no? El Rey Mono. Y también es una historia muy interesante, ¿no? La del Rey Mono, pero no la vamos a abordar en este momento. Y arriba tenemos obviamente la representación de un demonio que ayuda a eclipsar al sol, ¿no? Está presente en los eclipses. Y también es alegórico, obviamente, porque ¿quién es el sol, no? El sol es esa luz espiritual que emana de todo, de lo eterno. Estamos imbuidos en ellos y nosotros, pues obviamente no podemos escapar, ¿no? Pero sin embargo, ese psiquismo, que es como un demonio, pues nos hace obviamente eclipsar esa luz, ¿no? O verla como eclipsada, como si no existiera, aunque pues, realmente estamos envueltos en ella. Entonces, estas alegorías son muy interesantes, ¿no? Porque obviamente es lo que el chela, el discípulo, tiene que pues, que romper, tiene que salir avante, ¿no? Por eso se mencionaba, si no lo hace, pues puede morir, ¿no? Y tenemos aquí, bueno, en el medio la imagen de un chela aceptado, el único miembro de la generación, en aquella primera generación de teósofos en Artiar, que fue aceptado y del cual conocemos. Obviamente hay, como habíamos leído con anterioridad, ¿no? Hay de chelas a chelas, o sea, hay aprendices que todavía no son aceptados. Y eso es muy interesante porque en el artículo de chelas laicos y chelas regulados,
bueno, nos comenta que desde el momento en el cual ingresamos a la sociedad teosófica, de alguna manera nosotros estamos siendo unos discípulos, estamos nosotros tocando ese chelado, obviamente en un nivel muy básico, ¿no? Ya cuando seamos aceptados, más adelante, pues aquí viene, en esta parte está, en esta diapositiva, nos comenta Madame Blavatsky, dice, y una vez aceptado como chela, obviamente por un Mahatma, un adepto, dice, no es cierto que él sea meramente el instrumento de su guru. Es decir, tiene la personalidad, todavía tiene estas raíces en la sociedad de la vida cotidiana. Dice, habla como un hombre corriente, entonces, como antes. Y solamente cuando el maestro envía, por medio del magnetismo del chela, una carta escrita de verdad, es cuando puede decirse que ha venido una comunicación por medio de él. Y obviamente la demostración de que ha sido aceptado, ¿no? Bueno, pues está muy interesante esta cuestión, o sea, obviamente tiene una profundidad y sutilezas que debemos de analizar con calma, pero bueno, al final nos está hablando de aquella comunicación que ya hay con ese Mahatma, ¿no? Y obviamente, pues esa aceptación del Mahatma cuando ve que pues aquel estudiante fervoroso, pues tiene todas esas ansias y cubre con la fuerza, con los requisitos para poder pues recorrer el sendero del chelado aceptado. Y entonces tenemos aquí en una diapositiva, pues en una imagen tenemos al señor Hume, que obviamente se carteaba con el Mahatma, en el cual es bien interesante porque hay un artículo en donde menciona el Mahatma que estaba muy emocionado de verse el entusiasmo que tenía el señor Hume, ¿no? Acerca de esas cuestiones, ¿no? Entonces, de las cuestiones de los estudios ocultistas. Y entonces, bueno, dice, si no conociera la naturaleza de los hombres, hubiera dado, ¿qué? Gritos de hurra. Una frase por así menciona el artículo. Entonces está muy interesante, ¿no? Como es que el Mahatma dice, si no conociera la naturaleza de la personalidad humana, dice, pues me hubieras emocionado demasiado. Pero bueno. Entonces, y del otro lado tenemos al señor Sinet, que también obviamente tenemos de él muchas cartas que tuvo, con las cuales tuvo comunicación con el Mahatma, y de las cuales pues se estudian y se obtiene mucha teoría de el funcionamiento de la naturaleza a través de las palabras del Mahatma. En medio, bueno, hay una imagen difuminada de las cartas Mahatma, creo que es conveniente ponerla así para que también no colaboremos con estas cuestiones de sensacionalismo. Bueno, esa es obviamente una línea que sigo, no, que cada quien puede estudiar como guste, pero bueno, así es como lo prefiero personalmente. Bueno, continúa en el artículo de los chelas, Madame Blavatsky dice, los poderes de los chelas varían según su progreso, y toda persona debería saber que cuando un chela tiene algunos poderes, no se le permite usarlos excepto en casos raros y excepcionales, y jamás puede hacer alarde de poseerlos. Entonces, bueno, obviamente conforme va desarrollando, o bueno, más bien, conforme se va descubriendo como personalidad, como elemento humano. ¿No están jalando los diapositivas? Oh, ya. Bueno, voy a seguir leyendo y bueno, espero que ahora pues, ya se ve. Perfecto. Sí, bueno, voy a seguir leyendo y bueno, voy a seguir continuando. Al final, la ventaja es que, bueno, es el artículo. Yo solamente lo estoy viendo, estoy expresando algunas opiniones. Obviamente, como estudiantes de años, pues muchos tenemos nuestras opiniones y obviamente son válidas, porque al final el proceso es personal. Entonces, las imágenes son prácticamente, pues, como que algo representativo de lo que el fragmento, el párrafo menciona, también para que no nos resulte tan tedioso ahora sí que la plática, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaba de las cualidades que los chelas van desarrollando, ¿no? Debido a que van descubriendo sus psiquismos, van descubriendo lo que a lo mejor ahora podemos llamar huellas de abandono, podemos llamarle la sombra, podemos llamarle todas estas cuestiones que vemos y que sufrimos las personas en este asunto de la psique, ¿no? Lo que los griegos así llamaron. Entonces, conforme uno se va descubriendo, pues obviamente va quitando velos y va descubriéndose nuevas facultades, ¿no?
la facultad de entender a los demás, por ejemplo, para comenzar, ¿no? Cuando nosotros estudiamos algunas cuestiones psicológicas en los estudios teosóficos, pues vamos obviamente descubriéndonos y vamos obviamente comprendiendo cómo es que las demás personas también funcionan. Y entonces podemos nosotros encontrar ciertas afinidades, podemos encontrar ciertas características de ciertos tipos de personas y podemos nosotros ir así como que experimentando y vamos corroborando ¿sí? algunas cuestiones. Entonces, va más relacionado con ello, yo lo siento como que por ahí, en donde vamos comprendiendo a las demás personas. Obviamente, pues eso nos lleva obviamente a ir quitando velos psicológicos y poco a poco irnos acercando a esa parte más sutil de la emanación lumínica que emanas. Y al hacer esto, pues obviamente vamos descubriendo pues esas potencialidades de, pues a lo mejor ya llegando en un grado chelado, pues ya un poco avanzado, pues a lo mejor la clarividencia, la clarividencia, que obviamente su implicación, ¿cómo decirlo? Su utilidad, pues, será para ciertos casos, ¿no? Por eso menciona aquí, no se le permite usarlos, esos poderes, excepto en casos raros y excepcionales, ¿no? Y de aquí me acuerdo en algunos estudios platicábamos al respecto de que, por ejemplo, en el caso de los Mahatmas, utilizan esas facultades para influir a lo mejor en algunas cuestiones sociales pues muy duras, ¿no? Por ejemplo, se menciona que en algún momento influyeron para que Napoleón tuviera ciertas actitudes y entonces pues se detuviera, ¿no? Porque realmente el avance bélico que tuvieron los franceses en esa época pues fue tremenda, ¿no? También escuchamos en alguna ocasión una anécdota de que en esta parte, cuando fue el derribo del muro de Berlín, en algunos lugares se vieron algunos personajes singulares, ¿no? Que obviamente ya especulando un poco y así atreviéndonos a decir, parecía que eran algunos personajes de estos seres de sabiduría que nos acompañan en algunas ocasiones muy puntuales, ¿no? Entonces, tal vez en ese tipo de cuestiones en donde en casos excepcionales y raros tengan que actuar, ¿no? No para influir directamente, pero sí para hacer que a lo mejor aquel personaje que realmente está ya totalmente desaforado, está desatado, pues tenga ese atisbo de coherencia, ¿no? Tenga ese freno que él mismo se tiene que autoimponer. Y bueno, esa es mi opinión. Pero bueno, hablaba de eso esta diapositiva. Ahora vamos a ver si ahora sí podemos ver la siguiente. Pero si no, bueno, voy a continuar con la lectura. Ya se ve bien. Sí, gracias, Caro. Dice, por lo tanto, los que apenas son principiantes no tienen más poderes que el hombre corriente. Es lo que platicábamos, ¿no? Nosotros, cada quien podemos descifrar el lenguaje del comportamiento, ¿no? O sea, el lenguaje, perdón, ¿cómo se llama? El lenguaje corporal, perdón. Y entonces podemos descifrar ciertas cuestiones, ¿no? De la personalidad, ¿no? Si es retraído, pues siempre está con los brazos cruzados, o en negación, o si es muy extrovertido, siempre está con los brazos abiertos y muy efusivo. Las confianzas que podemos tener hacia la gente, ¿no? Tan solo con una sonrisa, un toque, una palmada en la espaldita, así que en un afán amistoso, etcétera. Puede cambiar mucho la relación entre las personas, ¿no? Entonces, creo que va por ahí este asunto, ¿no? De que dice, no tiene más poderes que el del hombre corriente, ¿no? Esas son facultades que aunque parecieran para algunos insulsas y que no tienen nada que ver con esas cuestiones espirituales, pero realmente sí, porque al fomentar la amistad y la unión y la convivencia, pues bueno, pues qué más cerca tenemos, o sea, qué otro concepto tenemos de espiritualidad, ¿no? O sea, entonces, es la opinión que expongo. Entonces, esos son los poderes en realidad que tenemos los hombres corrientes, ¿no? De conocernos, de relacionarnos, de sacar esa camaradería en los momentos más críticos, etcétera, ¿no? Esas son, simplemente no hay más. Pero obviamente, pues, conforme uno va despertando, bueno, va reconociendo errores, etcétera, etcétera, pues entonces, pues bueno, a lo mejor uno puede comprender más a los demás, ¿no? Bueno, entonces sigo. En realidad la meta colocada ante el Chela no es la adquisición del poder psicológico. Su tarea principal es desprenderse de ese dominante sentido de personalidad. Está muy bueno, me gustó mucho cómo lo menciona. Lo repito, su tarea principal es desprenderse de ese dominante sentido de personalidad que constituye el tupido velo que
oculta nuestra parte inmortal, el hombre real. Mientras retenga ese sentido, permanecerá clavado, fijo en la misma puerta del ocultismo, incapaz de adelantar un solo paso. Wow, eso está tremendo, ¿no? Es lo que platicamos, bueno, lo que leímos hace rato que Madame Blavatsky nos comparte, ¿no? Ese sentido de personalidad. Voy a tratar de regresar a ver si pasa rápido la diapositiva. Y entonces, a ver si ya se ve esto donde están los demonios. Sí, sí. Ok. Y entonces vemos a este que eclipsa la luz, ¿no? Entonces, ¿el demonio qué es alegóricamente, no? Somos nosotros mismos con esas personalidades arraigadas, en donde queremos hacer lo que se nos antoja, sin, ¿cómo decirlo? Sin involucrar a los demás, ¿no? Tal vez esa es la clave, ¿no? Porque también podemos nosotros proponer ideas, es muy válido, obviamente con el fin de un proyecto comunitario, etcétera, ¿no? Y dice el Mahatma que si te vas a equivocar, equivócate por el lado del amor, ¿no? Y es una frase muy interesante. Así es. Bueno, entonces tenemos esta parte. Ok, bueno, ya leemos esto. Mientras retenga ese sentido, el sentido de la personalidad, permanecerá clavado fijo en la misma puerta del ocultismo, incapaz de adelantar un solo paso. Y bueno, a los que les gusta obviamente entrar a las prácticas del hermano Stackauli, pues habrán escuchado esa parte de cuando luego nos menciona que parece que están en el paso doblado en el mismo lugar, ¿no? Entonces, bueno, ya explica él, obviamente el tema, etcétera, pero eso se refiere, ¿no? O sea, realmente mientras estemos atorados en esta personalidad y necios con lo mismo, pues va a ser difícil que obtengamos un avance. La vida misma nos va a hacer que avancemos. El hermano Enrique ya lo mencionaba hace rato, ¿no? O sea, al final ese dolor, ese sufrimiento, pues va a propiciar un cambio que pues va a ser forzoso. Eso es que la naturaleza actúe. Entonces nos va a dar la vida misma, pues nuestro propio merecido para que entendamos. Entonces, ¿cómo lo queremos hacer? ¿Por las buenas o por las malas? Como sea, pues vamos con el flujo de la vida, entonces pues no hay casi como que demasiado para dónde hacerse. Pero bueno, dice ahora, al final de este artículo, el sentimentalismo, pues, no hace parte del equipo de un chela. Está también bien interesante. Su labor es dura, su camino es pedregoso, la meta está bien lejos. Con simple sentimentalismo no avanzará nada. Esto nos suena familiar, ¿no? ¿O no? Bueno, a algunos sí nos ha de sonar familiar, ¿no? Porque a veces pensamos que el sentirnos emocionales, porque eso se refiere con sentimentalismo, ¿no? Sentir sentimental, sentir. ¿Y qué sentimos? Pues lo que son nuestras percepciones, ¿no? Los sentidos, obviamente. Y obviamente concatenado con nuestra personalidad y con toda nuestra experiencia, pues nos hace llorar ante la imagen de un gatito tierno, ¿no? Y pues a lo mejor es válido en algunas ocasiones, pues está bien, ¿no? O sea, pues quien no se conmueve ante pues algunas cuestiones así muy, muy padres, ¿no? Pues como tener un cachorro cuando está pequeñito, ¿no? Y se curó de alguna enfermedad grave y dices, ay, qué bueno que se salvó, ¿no? Aunque a los meses ya estemos con que, hijo perro, ya estás destrozando todo, pero son esos atisbos, ¿no? Pero bueno, el punto es que exagerar ese sentimentalismo, nos dice Madame Blavatsky, o bueno, creo que yo así lo interpreto, que no es por ahí, ¿no? Exagerarlo. Pero dice, con simple sentimentalismo no avanzará, solamente con eso no. Sí, y hace las cuestiones. ¿Para qué esperar que el maestro le pida que demuestre su valor precipitándose por un abismo o escalando con coraje los escarpados y fríos Himalayas? ¿Tenemos que esperar a que nos lo pidan o lo vamos a hacer cuando sea necesario? Eso es como que el punto. Después nos dice, falsa esperanza. No es así como ellos le llamarían. Continúa. Y por tanto, puesto que el chela no ha de revestirse de sentimentalismo,
El público no deberá echar un falso velo de sentimentalismo sobre todas sus acciones y palabras cuando quieran pensar en él. Bueno, entonces, pues es como que nuestra tarea, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Le entendí, no le entendí? Pues hay que reflexionarle, ¿será esto? Bueno, o sea, las posibilidades son bastantes, ¿no? Pero bueno, nos contentamos. Yo soy sentimental porque sí se me da mucho. Pues creo que con eso no es suficiente. Tengo que hacer, además de ese sentimiento, tengo que hacer más cosas. Luego no termina. Mostremos, por lo tanto, desde ahora en adelante, un poquito más de discernimiento a referirnos a los chelas. HPV. Bueno, voy a regresar a la diapositiva, en donde les comentaba que la iba a dejar para después, porque se me hizo interesante y a lo mejor apareciera que no va al tema por la época en la que se tuvo, porque puse todas puras imágenes hindús, pero en este quise poner esta parte, porque como que sentí que iba como por ahí algo acerca de las malas interpretaciones de lo que alguien dice, ¿no? Porque aquí mencionaba, o sea, esto viene de que el Chela expresa algunas declaraciones, ¿no? Y entonces, cuando nosotros centramos nuestra confianza en alguien, creo que va por ahí, y eso se refiere, dice, en lo que está en negro, dice, si se descubre que cualquier declaración la hizo bajo su propia responsabilidad y cuenta, se le culpa de extraviar a sus oyentes. Entonces me quedé pensando y dije, ah, caray, entonces es como si algo como que no me cuadra a mí y veo como que no me resultó, le echo la culpa a aquel orador, ¿no? Aquel Chela o aquel personaje que me está compartiendo obviamente su experiencia, no, y pues como no me salió, digo, no, pues él está equivocado. Creo que va por ahí. Y hay una malinterpretación, o sea, creo que a lo que trato de llegar es que hay una malinterpretación a veces cuando a nosotros no nos cuadra, porque no son nuestras conveniencias, de lo que alguien dice. Entonces hay que ser bien analíticos. Y entonces recuperé un extracto de la apología de Sócrates, en donde se menciona por qué se le culpa a Sócrates de corromper a la juventud, ¿no? Y es rápido, lo voy a leer rápido. Dice, Sócrates quebranta las leyes, así lo juzgaban, negando la existencia de los dioses que la ciudad tiene recibidos, e introduciendo otros nuevos, y obra contra las mismas leyes corrompiendo la juventud. La pena de vida es la muerte. Y continúa otro párrafo. Pero por Zeus, decía su acusador, Sócrates inducía a sus discípulos a despreciar las leyes establecidas, cuando afirmaba que era estúpido nombrar a los magistrados de la ciudad por un sistema de Java, siendo así que nadie querría emplear un piloto elegido por sorteo, ni un constructor, ni un flautista, ni a cualquier otro artesano, a pesar de que los errores cometidos por ellos hacen mucho menos daño que los fallos que en el gobierno de las ciudades. Tales argumentos, afirmaba el acusador, impulsan a los jóvenes a despreciar la constitución establecida y hacen violentos, y los hacen violentos. Yo, en cambio, opino que los que practican la prudencia y se consideran capaces de dar enseñanzas útiles a los ciudadanos son los que resultan menos violentos, porque saben que las enemistades y los peligros son propios de la violencia, mientras que con la persuasión se consiguen las mismas cosas sin peligro y con amistad. Bueno, esto es así como que la parte en la cual lo juzgaba. Y todo esto, hay un análisis bien interesante, o sea, hay muchas tesis en las cuales analizan esta cuestión, la época, las cuestiones socioeconómicas, políticas que había en ese tiempo, etcétera, las bélicas también. Pero bueno, aquí el punto es que esto viene de otro diálogo que ya estábamos estudiando, es el de Tétetes, creo que estamos estudiando ese. El de la ciencia, no, era otro. Bueno, luego me acuerdo bien cuál es. El punto es que ahí mencionaban que quién hacía más daño. Si alguien que se halía impune, por ejemplo, un gobernante que por conveniencia mandaba a matar a sus contendientes y así mantenía la paz, y obviamente salía librado porque aquellos que lo juzgaban lo dejaban libre, o hacía más daño a alguien a quien era juzgado y obviamente le aplicaban la pena de muerte por el mismo delito de asesinar a alguien. Entonces,
En los dos casos eran diferentes, porque uno era sobre el caso de un rey y hablaban de un personaje, bueno, era el hijo de una familia de la oligarquía griega, en donde se le conocía por ser represor de sus contrincantes y obviamente pues aniquilarlos. Y entonces a él no se le castigaba. Entonces Sócrates en ese discernimiento, en ese diálogo, menciona que se hace mucho daño a quien no se le juzga, que es preferible morir por un error que he hecho, a quedar libre y no ser castigado. Y entonces continúa con el diálogo, etcétera. Entonces, a eso se refería, ¿no? A esta, ¿cómo le llaman ahora? A esta impunidad, que obviamente pues afecta a todos, ¿no? Porque si lo hace uno, lo hacen ya después todos. Pero ese es el punto, ¿no? Y entonces, por eso se le acusaba a Sócrates de corromper a la juventud y a las leyes que estaban establecidas. Entonces, cuando nosotros deformamos la exposición de alguien, porque no está bajo nuestra conveniencia, y la criticamos así, entonces, bueno, pues tiene mucho sentido, ¿no? Que estamos cayendo en una actitud, en una actitud impropia, en una actitud que no tiene coherencia. Pero cuando nosotros criticamos y le damos una propuesta, es mi opinión, entonces nosotros tenemos la oportunidad, obviamente, de integrar todas esas cuestiones y hacer que haya un diálogo, ¿no? El exponer que nos sigamos con palabras y con exposiciones y con pensamientos e ideas, nos iramos las vanidades, pues al final va a resultar en un consenso. Bueno, si es que estamos a la disposición. Entonces creo que por ahí va el asunto donde damos por sentado las palabras de los demás y las acomodamos a nuestras conveniencias. Bueno, ahorita vamos a seguir un poquito con la segunda parte, que es acerca de los chelos laicos y los chelas regulados. Bueno, aquí, para hacer una definición de lo que es el adepto, nos dice Madame Blavatsky, adepto es aquel que ha alcanzado, simplemente eso es lo que es adeptus, del latín. Dice, en ocultismo, uno que ha alcanzado el estado de iniciación y se vuelve un maestro en la ciencia de la filosofía esotérica. Y en algunos himnos hemos encontrado que solo hay una única iniciación. Sí, podemos pertenecer a una u otra religión, cofradía, etcétera, etcétera, y probablemente haya algún tipo de iniciaciones en el cuales, bueno, pues son alegóricas porque queremos anhelamos ir más allá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo hay una única iniciación. Y de esto nos habla Madame Blavatsky. Entonces ese es el adepto, ¿no? Y dice después, Mahatma Gandhi escribió, el adepto es la rara eflorescencia de una generación de investigadores. Así, hablando relativamente, hay pocos adeptos en el mundo, dice Madame Blavatsky. Y establece, si el adeptado fuera fácil de obtener, muchos lo lograrían. Sin embargo, es la tarea más difícil de la naturaleza. Y entonces, bueno, tenemos aquí ya más o menos un poco claro qué es un chela, que es un discípulo, es un aprendiz, y qué es un adepto, ¿no? Aquel que ya alcanzó esa iniciación. Bueno, vamos con la otra parte. Entonces tenemos chelas laicos y chelas seculares. Y tenemos aquí una imagen de un personaje que fue miembro de la Sociedad Teosófica muy interesante, el señor Mohin. Y bueno, tiene una historia muy, muy padre. Hay una revista, bueno, en los Collecting Gratis aparece su historia, pero está muy padre lo que sucedió. Fue atrás de su maestro, ¿no? Fue a buscarlo y bueno, pasó muchas cuestiones muy duras en el viaje, hambre, cansancio, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que encontró a su maestro. Por eso quise ponerlo en esta diapositiva. Y nos dice Madame Blavatsky en este artículo, chela es la persona que se ofrece a un maestro como discípulo para aprender los misterios de la naturaleza y poner en práctica los poderes psíquicos latentes en el hombre. El maestro que lo acepta se llama en India guru, y el verdadero gurú es siempre un adepto de la ciencia oculta. Bueno, ya vimos que pues, es el verdadero gurú, el verdadero maestro, ¿no? Porque gurú es maestro. Continúa. Un hombre de profundo saber exotérico y sobre todo esotérico,
que ha sometido a la esclavitud su naturaleza carnal y desarrollado en sí mismo el poder de dominar las fuerzas de la naturaleza y sondear sus misterios por medio de poderes antes latentes y al presente activos en su ser. Bueno. Ofrecerse como aspirante al chelado es relativamente fácil. Desarrollarse hasta lograr el adeptado es la tarea más difícil que el hombre puede emprender. Hay muchas personas que nacen poetas, matemáticos, estadistas, etc., pero un adepto de naturaleza es imposible. Así nos comenta Madame Blavatsky. Y luego hay algo que menciona después que como que hay una excepción. Vamos a seguir leyendo. Porque si bien a veces oímos hablar con muy raros intervalos de personas naturalmente dotadas de extraordinaria aptitud para la adquisición de la ciencia y de los poderes ocultos, estas tienen forzosamente que pasar por las mismas pruebas y la misma educación que sus menos favorecidos coaspirantes. Es decir, aquí entiendo que aquel que se involucra y se interesa en esa purificación de sí mismo, pues bueno, o sea, al final va a tener que conocerse y va a tener que desarrollarse y va a tener que entender por qué es que tiene esos psiquismos, ¿no? Porque al final el psiquismo que tenemos oculto, pues va implicado del sufrimiento, ¿no? Y al descubrir eso, pues se libera, ¿no? Y entonces algunos que tienen esas cuestiones como naturales, como de tener algún prodigio de manipulación de los elementos de la naturaleza, algunas cuestiones a lo mejor de visiones, etcétera, ¿a eso se refiere? Pues al final de todos nos van a tener que vencer subpsiquismos oscuros. Entonces, pues dice, pues bueno, o sea, dice, tienen forzosamente que pasar por las pruebas. Entonces, bueno, va por ahí, ¿no? Bueno, continúa, dice, sobre todo en este punto, cabe decir con razón que no hay camino real para los favorecidos. Aparte de un grupo hereditario adscrito al Gompa, templo, los chelas fueron siempre durante siglos escogidos por los Mahatmas del Himalaya en persona, entre la clase de místicos naturales, muy numerosos en el Tíbet. Solo ha habido excepciones en favor de occidentales, es decir, que los Mahatmas han escogido en ocasiones excepcionales a occidentales, ¿no? Y obviamente pues conocemos el caso de Madame Blavatsky y obviamente hay otros chelas. Bueno, continuamos en este artículo. Como está bastante extenso, pues hice como que una acotación de puntos clave que nos dieran esta idea o esta objetividad de qué es un chela y hacia dónde es su camino, ¿no? Y nos dice, en el libro cuarto de quinto capítulo sobre las leyes de los upasanas, encontramos las cualidades exigidas al chela, y son las siguientes. 1. Perfecta salud corporal. 2. Absoluta pureza física y mental. Ay, rayos. Creo que de ahí tengo un tache. Deseo inegoísta, caridad universal, compasión por todos los seres animados. Bueno, ahí vamos. 4. Constancia y fe inquebrantable en la ley del karma, independiente de la intervención de poder alguno de la naturaleza. Ley cuyo curso no puede desviar intermediario alguno, ni detenerla ningún ruego, ni ceremonia propiciatoria exotérica. Está muy interesante, es un tema muy, muy bueno el de karma. Generalmente no es tan complicado si entendemos que karma es la ley primigenia y lo focalizamos, evitamos focalizarlo en la persona. Si lo hacemos de esta manera, karma sí es muy sencillo, ¿no? Relativamente sencillo de entender, ¿no? Karma está en todo, ¿no? No nada más en los humanos y lo que pasa a mi mundo social, ¿no? Sino karma está pues, en todas las acciones de todo lo que nos envuelve. Pero bueno, continuamos. Y sobre el punto 1, perfecta salud corporal. Vamos a ver qué nos menciona. Al final dice que hay una excepción, pero después lo vamos a ver más ahorita que lleguemos a ese punto. Dice, 5, indomable valor ante todo suceso, así sea la muerte. Caray, está duro.
Sexto, percepción intuitiva de que nuestro ser es el vehículo de Avalokiteshvara, manifestado, o espíritu divino, Atman, ¿sí? Aquel que se ve a sí mismo, como lo super resumen a Avalokiteshvara, ¿no? Es ese ser que se ve así, ¿no? Pero bueno, también un tema muy, muy complejo, para mí por lo menos. Luego el séptimo, indiferente calma, pero a la vez justa apreciación de todo lo que constituye el mundo objetivo y transitorio, y sus relaciones con las religiones invisibles. Y así nos deja Madame Blavatsky estas 7 reglas, ¿no? Lo hacen en un septenario también. Y continúa. Tales deben ser las cualidades esenciales del que aspira a ser chela perfecto. Y aquí subrayé algunas cuestiones. Dice, invariablemente se ha insistido en cada uno de estos puntos, con excepción del primero. ¿Cuál era el primero? Nos dice, perfecta salud corporal. Y conocemos obviamente la historia de este miembro de la Sociedad Teosófica que se aventuró aún con su salud precaria y dicen su figura esbelta y enfermiza, pues se aventuró, ¿no? Con toda ese coraje interno hacia la búsqueda del Mahatma y fue aceptado. Y dicen que cuando lo volvieron a ver, tenía un semblante totalmente diferente, ¿no? Estaba robusto, estaba con una fortaleza muy extraña, así lo describen a este Chela aceptado. Bueno, entonces, bueno, dice que hay esas excepciones nada más en esa parte de la salud. Dice que puede haber sido modificado en raras y excepcionales ocasiones, ¿no? Pues se modificó. Bueno, continuamos. El artículo es un poco largo, pero bueno, lo voy a tratar ya de concluir y para que podamos hacer algunas preguntillas ahí. Dice, todos esperaban que se les enseñaran las cosas ocultas y se les concediesen poderes extraordinarios, porque habían ingresado en la sociedad teosófica. Habla de ese marco generacional en aquellos años en India, cuando se fundó la sociedad teosófica y se trasladaron para allá. Entonces, pues sí, muchos querían conseguir facultades y poderes psíquicos, etcétera, ¿no? Como que era como que el pensamiento, ¿no? De algunos miembros. Y por eso hace estos artículos. Está muy bueno. Y entonces continúa. Debemos hacer justicia diciendo que algunos estaban sinceramente resueltos a enmendar su vida y abandonar sus malos hábitos. Habla de aquellos que se enlistaron al chelado, ¿no? Aquellos que se dijeron, levantaron la mano para el chelado. Al principio todos fueron rehusados, empezando por el mismo presidente de la sociedad, el señor Olcott, que no fue formalmente aceptado como chela hasta haber sido puesto a prueba durante más de un año de devotos trabajos y de una determinación que no podía rechazarse, pues envolvía seguridad de propósito. Y bueno, los que ya hayan leído la historia o la vida del señor Olcott, también era un personaje pues durísimo, o sea, realmente una determinación y con un estudio tremendo. Pero bueno, eso no le valió, ¿no? Tenía que probar. Luego continúa. Llovieron entonces quejas de todas partes, así de los indos, que debieron estar más advertidos, como de los europeos, que no estaban en favorables condiciones para conocer lo relativo a las reglas vigentes. Pues sí, todos querían ser chelas aceptados, pero pues no es sencillo, ¿no? Era el clamor general que no podría subsistir la sociedad teosófica, a menos que se diese ocasión de probar algunos de sus miembros, dando al olvido todos los nobles y generales objetivos de nuestro programa. Eso está muy interesante, ¿no? Porque se estaba desviando la atención hacia cuestiones que no tenían un aspecto primario, ¿no? Lo primordial es lo que menciona Madame Blavatsky, incluso la clave de la teosofía lo menciona a cada momento. Dice, las obligaciones del hombre hacia sus prójimos y hacia su país. Su deber de iluminar, animar y elevar a los más débiles y menos favorecidos. Todo ello fue ciegamente hollado en un insensato impulso hacia el adeptado. Entonces nos repite Madame Blavatsky cuál es el verdadero propósito de la sociedad teosófica. Está muy claro. Bueno, aquí repetí la imagen porque estaba más amplia, pero bueno, vamos a pasarla ya. Por otra parte, se oye el grito
fenómenos, y estorbados los fundadores en su serie labor, se les importunaba y hostigaba para que intercediesen cerca de los Mahatmas, contra quienes iba el agravio, si bien eran sus propios mandatarios los que recibían los golpes. Las autoridades superiores acordaron que se accediese a las peticiones de algunos de los más insistentes candidatos. ¿Cuáles autoridades superiores? Pues obviamente habla de las autoridades de la Sociedad Teosófica, ¿no? El señor Olcott y el Consejo, obviamente. El resultado de la experiencia prueba mucho mejor que los más extensos discursos lo que es un chela y cuáles son las consecuencias del egoísmo y de la temeridad. A todos los candidatos se les advirtió que deberían, en todo caso, esperar algunos años antes que se comprobara su aptitud y que deberían pasar por una serie de pruebas que sacarían a plena luz todo lo que en cada uno hubiese, tanto de malo como de bueno. Insistieron y dije, bueno, pues vamos a seguir. Les hicieron caso. Y continúa Madame Blavatsky. Porque dice que muchos estaban casados. Dice, Chela laico es simplemente un hombre de mundo que afirma su deseo de adquirir sabiduría en las cosas espirituales. Y virtualmente lo es todo miembro de la Sociedad Teosófica que se ha suscrito en el segundo objeto de los 3 declarados en nuestros estatutos. Y el Chela regulado, bueno, es aquí la Z, ¿no? Que también tiene sus objetivos. Bueno, entonces esa es la diferencia. Obviamente hay un poco más, pero ahorita no vamos a abordar esa parte. Dice, sin pertenecer al número de los verdaderos chelas, puede llegar a serlo, porque ha franqueado la frontera que lo separa de los Mahatmas y se ha colocado, por así decirlo, al alcance de sus observaciones. Entrando en la sociedad y prometiendo ayudarla en su obra, se obliga, hasta cierto punto, a obrar concertadamente con los Mahatmas, por cuyo mandato fue instruida la ST, y bajo cuya protección permanece condicionalmente. ¿Cuál es la condición de esa protección? Pues que se cumpla el objetivo, ¿no? Ya lo vimos aquí atrás, ¿no? Aquí nos menciona en esta diapositiva, que es, aquí dice, las obligaciones del hombre hacia su prójimo y hacia su país, su deber de iluminar y animar y elevar a los más débiles y menos favorecidos. Entonces, esa es la condición para que los Mahatmas sigan auspiciando a la Sociedad Teosófica. Entonces, no importa cómo se haga, el chiste es que lo hagamos, no necesitamos una bandera. Si la tenemos y nos unimos en un grupo, pues qué todo dar, ¿no? Qué bien. Pero si, por decirlo de alguna manera, lo hacemos por nuestra propia cuenta, pues obviamente pues también funciona, ¿no? Al final nosotros estamos colaborando, ¿no? Ese es el punto, colaborar y pues dejar de lado cuestiones administrativas y burócratas. Entonces, bueno, pues al final pues ya tenemos claros los objetivos y las condiciones. No son como que muy difíciles, ¿no? Entonces, si queremos que nuestra sociedad continúe bajo el auspicio de los maestros, de los Mahatmas, pues simplemente ya sabemos la tarea que hay que hacer. Y entonces dice, así, ingresar a la sociedad equivale a serles presentando. Lo demás depende absolutamente del mismo miembro. Pues muy claro, ¿no? Bueno. Vamos a dejarlo hasta acá, porque ya es hora. Hay todavía otros, bueno, déjenme ver aquí, otras cosas que quería, comentarles. Todavía nos da tiempo. Lo leo rápido, déjenme buscarlo, a ver si por aquí está. Ajá. Esta parte, lo voy a leer rápido. También es parte del artículo de chelas laicos y chelas seculares. Está muy interesante. Cuando la Z en vía de espontáneo desarrollo viene en el seno de la actividad mundana o bien fuera de ella, según la natural aptitud, se ha adueñado y elevado por encima de el cuerpo, sharira, los sentidos, indriya, el dolor, dukkha, el espíritu, cuando esté dispuesto, en fin, a reconocer el Atma, el absoluto gobernador del mundo de las percepciones, y la voluntad como poder ejecutivo suprema energía, puede entonces, siguiendo las reglas consagradas por el tiempo, ser admitido como un iniciado e introducido en el misterioso sendero.
Obviamente ya vimos que les advertían a los que estaban muy animados, ¿no? Que tomaran un tiempo, que se conocieran, etcétera, ¿no? Que tomaran varios años. Pero bueno, nos deja aquí en el artículo. Ustedes lo pueden buscar así. En internet yo creo que lo encuentran sin problema. Y está muy bueno. Dice, a su término se obtiene el inefable discernimiento del fruto de las causas producidas, pajala, y los medios de alcanzarla, apajvarga, emancipando de la miseria de renovados renacimientos, Pretiabhakva, en cuya determinación no se escucha al ignorante. Entonces, bueno, pues quiero dejarlo hasta acá también para no extenderme demasiado en el tiempo, porque bueno, ya son las 9. Pero bueno, espero que les haya pues servido un poquito de algo, les haya podido colaborar con un poco pues esta sencilla, pero pues me gustó mucho el artículo, no la presentación pues nada más la acomodé, pero espero que les haya gustado el artículo y la plática. Entonces, pues con mucho gusto, pues si quiere alguien comentar, opinar, pues adelante, aquí estamos. Ya, muchas gracias, querido Rafa. Esta es una magnífica oportunidad para poder investigar más acerca del trabajo que han de realizar los chelas en situación, en estado de probación, para poder llegar a ser discípulos aceptados o en el corazón del maestro en algún momento determinado. Así que te agradecemos infinitamente a nombre de la sociedad, de la Logia Blavatsky, tu brillante participación. Nos has dejado una tarea importante para quienes deseemos continuar investigando más acerca del mundo en el que viven, se desenvuelven los chelas. Ya vimos que hay varios tipos de chelas y eso es muy interesante y que habrá de servirnos también porque nosotros estamos en ese proceso todos de en algún momento alcanzar esa posibilidad, de tener esa oportunidad de ya presentarnos como aspirantes al sendero de sabiduría. Reitero mi gratitud, Rafa, y en este momento quedan abiertas la sesión de preguntas o de alguna participación que quieran agregar, enriquecer el tema. Adelante, por favor. José Cleopa. Sí. Buenas noches, queridos hermanos. Pues quiero expresar que estoy muy eminentemente motivado por esta presentación que nos ha traído esta noche nuestro hermano Rafa. Gracias, Rafa. Pues con esas ilustraciones nos has motivado y esas ilustraciones también llevan mucha sabiduría, ¿verdad? No nada más lo que se nos has comentado, aunque a lo mejor en un principio, ¿verdad?, se basaron en las clases sociales para hacer la distinción del chela, ¿verdad? Pero como tú nos lo has explicado, con mucha sencillez, seguridad y pues a mí me ha gustado bastante, ¿verdad? Entiendo así como dice la Biblia, ¿verdad?, que uno debe de estar pues así para aprender sin tener su mente todavía ocupada con otras cosas. Por eso dice en la Biblia que hay que, ¿verdad?, ser como el niño, educarse con leche, ¿verdad? Porque ya a veces agarramos estas corrientes de verdad, de investigación o de crecimiento, de curiosidad, pero llevamos cargando un montón de cosas, ¿verdad?, que nos han inculcado nuestra religión, nuestras costumbres, nuestras lecturas, y de momento resalta cuando preguntamos, pero es que así no es, que decía Sócrates o decía Platón y decías alguien, se viene a la mente eso, entonces lo vamos cargando. Aquí nos da a entender que debamos de estar, ¿verdad?, sin nada, solos, así lo entiendo, para avanzar en este tipo de conocimiento. Muchas gracias, Rafa. Muy agradecido. Felicidades. Gracias, queridos hermanos. Gracias, hermano. Pues sí, yo lo que puedo comentar de lo que usted menciona, mi hermano, es que, híjole,
yo escucho las pláticas, leo los artículos y obviamente me intereso y le pienso y también luego escucho algunas historias, por ejemplo, de escritores antiguos, etcétera. Y lo comento porque a veces la misma historia está tan complicada, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, y para saber si sucedió así o no, está como complicado, ¿no? Lo comento por lo que usted menciona de que, pues sí, a veces nos corrigen unos u otros, ¿no? Pero Madame Blavatsky afortunadamente nos deja algo muy sencillo, ¿no? Solo hace estas cosas, actúa en comunidad por tus hermanos y se acabó, ¿no? O sea, y ese es el camino hacia el espíritu. Entonces, observar la naturaleza, cosas mucho más sencillas que podemos nosotros realmente palpar, ¿no? La teoría es muy bonita, la teoría es muy buena, la historia es genial y está bien que digamos que adquiramos este conocimiento o entrenemos a la mente, entrenemos nuestro cerebro para que sea un buen vehículo para hermanas con los estudios. Pero pues sí, la verdad es que así como la vida es una ilusión, pues imaginemos cómo ha de estar también la teoría, ¿no? En cuanto a las precisiones de uno u otro filósofo, etcétera, ¿no? Entonces, pues el camino es sencillo. Madame Blavatsky así lo expresa y pues bueno, ahora sí que, ¿qué puedo decir? Pues lo siento como que también. Gracias. ¿Alguien? Pues les cedo la palabra para quien quiera comentar algo. Bueno, por mi parte les agradezco mucho, gracias. Bien, Rubí, por favor. Hola, muchas gracias, hermanos. Buenas noches. La verdad es que felicito mucho a Rafa porque su excelente disertación y bueno, de lo que dijo, puntualizo el hecho de que digamos que nosotros como teósofos estamos llamados a ser chelas, pero mi pregunta ¿es opcional? ¿Hay otros caminos menos tortuosos? Digo, porque al parecer ser chela pues es algo difícil, ¿no? Y otra pregunta, ¿Jesús, Buda fueron chelas? Creo que ahí llevo dos. y otra más, ¿quién, o sea, que Rafita me pueda dar un ejemplo de quién ha sido un chela que yo pueda identificar? Creo que eso es todo, chicos. Son 3 puntos, ¿verdad? Ok. Sí, está bien. Sí, Rubí, pues buenas noches, Rubí. Bueno, rápido, así como van. Pues, sí, todos tenemos obviamente el mismo camino que recorrer. Ya lo mencionó Madame Blavatsky, o sea, al final todos vamos a tener que sufrir las mismas, pues los mismos problemas. Obviamente vamos aligerando la carga con cada encarnación. Yo sí conozco muchas personas, bueno, pocas, pero afortunadamente en el ambiente que nos manejamos aquí en la sociedad teosófica, pues sí puedo vislumbrar a muchos que están comprometidos, ¿no? Por eso digo muchas. Entonces, tienen una ética y una manera de ver las cosas y un entendimiento bastante peculiar, ¿no? Que obviamente es un trabajo de varias vidas. Y en ese sentido, pues creo que sí, ahí es como vamos aligerando la carga, ¿no? Con cada nueva tendencia. Perdón. Así como lo mencionaba el hermano Enrique hace rato, es que se me atoró aquí algo. Entonces, con cada nueva encarnación, pues vamos puntualizando ese deseo. Ya también nos han dicho otros hermanos. Pero creo que al final, pues esos asuntos de la psique, pues los vamos a tener que cruzar todos. O sea, esos demonios los vamos a tener que enfrentar todos. Hay un ejemplo del drama del Nazareno, ¿no? En donde dice que bajó a los mundos infiernos para después despertar y ya hacer la resurrección. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Al final, el camino es ese. Ahora, por eso comentaba de lo que el hermano Cleofas nos decía, que la historia es muy complicada, ¿no? Se habla de que hubo 2 personajes en ese tiempo de los romanos y los judíos, esos hebreos, en donde se encuentran a 2 personajes que relacionan con el Nazareno. Es muy cuestionable.
porque sí nos hablan de que, bueno, ellos como tal, estos dos personajes se relacionan con el mismo personaje, es como que un acomodo de concilio que hicieron ahí en Constantinopla. Pero sí hubo unos personajes que sí eran, uno sí fue un chela, y sí fue un iniciado, así nos los comentan en algunos artículos. Hay un libro de Eusebio, el historiador de Constantino, que narra todas estas cuestiones. Pero no quiero meterme mucho por ese lado, porque como ya lo dije hace un rato, terminando ahora sí que los comentarios del hermano Cleofas, pues es muy borroscosa la historia, ¿no? Buda, obviamente, pues bueno, si los contextuamos así como que en el marco histórico y así el asunto de una imagen, pues para poder lograr, obviamente, ser unos maestros de sabiduría, pues tuvieron que pasar por el chelado definitivamente, ¿no? Ahora nos hablan de chelas aceptados y conocidos. Aquí en la Sociedad Teosófica tenemos a Damodar, que es como que alguien que podemos nosotros recientemente, pues, por la contemporaneidad, pues pues leer acerca de su historia. Me voy a atrever a hablar de alguien más que también menciona Madame Blavatsky en el artículo de Chelas laicos y regulados, que es el Conde de Saint Germain, etcétera. Es muy polémico porque el Conde de Saint Germain tiene ya también muchas cuestiones alrededor, pues bastante, digamos que diferidas, ¿no? Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra, no porque lo quiera cuestionar, no es por eso, sino que escucho de unos una cosa y de otros otra cosa, entonces como que no me cuadra mucho esos. Entonces realmente su historia no la conozco muy bien. También hablan de Paracelso, también fue un discípulo, digo un chela, perdón. Por eso hablaba de esas excepciones con los occidentales, y la misma Madame Blavatsky. En el artículo de Chelas Leyes y Regulados, ahí menciona. Voy a hacer algún comentario, voy a buscar el artículo y lo voy a compartir en el chat de la Sociedad Teosófica, en el de todos, para que lo podamos leer. Entonces, esténse pendiente al rato lo checo, para que lo puedan cachar, ¿sale? Y obviamente, bueno, pues ya si alguien que no estuvo en la plática lo lee, pues adelante, ¿no? Pero para que lo puedan checar, y ahí menciona esto, ¿sale? Entonces, bueno, es lo que podría comentar al respecto. Te agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Rafi. La verdad es que muy, muy puntual tu explicación y hermanos, les mando muchos saludos. Gracias. Adelante, Pati. Hola, buenas noches, Rafa. Muchísimas gracias por esta información. Yo solamente tengo una pregunta. Al final de cuentas, todos, aunque seamos teósofos, aunque estemos en pininos de en algún momento ser chelas en alguna vida, realmente todos estamos, en cierta manera, a prueba, ¿no? Y esas pruebas nos van a ayudar más que nada a identificarnos principalmente con nosotros mismos en el aspecto de ir evolucionando ahora sí, nuestro lado de luz y lado oscuro. Pero realmente creo que desde mi punto de vista, cada chela que ha pasado ha dejado una huella invaluable para la humanidad. Obviamente, actualmente no ha habido un chelado o reciente, porque estos que tú nos mencionas, pues ya son de casi muchos años. Entonces, ¿tú crees que pudiera haber a futuro alguna persona que pudiera despertar esa parte de chelado actualmente? Pues yo creo, bueno, opino, y solo es una opinión que sí debe de haber obviamente en esta contemporaneidad personas que están, como dices tú, al super máximo, están realmente echándole muchas ganas, y por eso es que pues estamos todavía aquí, no colapsamos, ¿no? Porque sí, realmente pues todo está muy complicado, ¿no? Este mundo está demasiado, pues ya sabemos, no está demasiado trabajado por los humanos, y pues híjoles, tenemos que esperar hasta que llegue obviamente esta nueva edad de oro, todavía falta bastante. Entonces,
Dicen algunos que estas son las mejores condiciones, ¿no? Yo creo que todos los hemos escuchado, ¿no? Para que alguien que realmente siente ese llamado, pues lo logre. Entonces, sí, pues siempre, como dicen, como dice la oración, ¿no? La mirada siempre fija, ¿no? En el progreso y la perfección humana, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros pues, que pues, reflexionar y si nos parece coherente, pues obviamente, pues retomar, ¿no? Esos aforismos. Gracias. Yo quiero agregar a tu comentario, Rafa, tratando de responderle a Patti, que eso no lo vamos a saber, seguramente, de quién está como chela en probación, porque una de las condiciones es precisamente no hacer alarde de esa condición. Entonces, nunca lo va a decir un chela, nunca va a decir que lo es, salvo que no quiera pasar la prueba, ¿verdad? Porque aquel que no es discreto, aquel que va a hacer alarde de su nueva condición o lo que está haciendo ya como chela, pues ahí pierde ya toda la confianza, ¿verdad? Porque una vez de que se le acepta como chela, pues se le dan conocimientos que no son para uso del común de las personas. Entonces, eso nunca lo vamos a saber. Los chelas van a guardar ese secreto y solamente esos secretos son transmitidos de labio a oído, entre los que saben solamente, porque es un peligro para aquellos que no están enterados o que no estamos enterados de esos secretos que pueden hacer daño y entonces por eso es la prueba del sigilo, ¿verdad? Acerca de sus conocimientos. ¿Sí? Bien. Gracias, Pati. Adelante, Tere. Gracias, mi hermano. Buenas noches. Gracias, Rafa, por la presentación. La verdad es que es bastante bueno volver a repasar, ¿no? Porque de repente, a lo mejor en algunos años de leer Teosofía, de repente leemos un texto y no le ponemos la debida atención y pasan los años y olvidamos ciertas cosas, ¿no? Y ahorita, con esto que tú presentas, hay muchos puntos donde yo creo que las respuestas están ahí y nos saltan a la vista, ¿no? Por ejemplo, cuando se menciona que el hecho de ser miembros de la sociedad teosófica, o sea, aún no somos teósofos, pero somos aspirantes a hacerlo, pero el hecho de ser miembros nos pone a la vista de aquellos, ¿no? Aquellos que saben, o sea, aquellos que son chelas de otros, que son discípulos de otros, pero que tenemos esa posibilidad una vez que nosotros formamos parte de la sociedad teosófica. Hubo una pregunta, creo que fue de Patti, que me dejó pensando porque hablaban hace rato de la predestinación en estos asuntos de la clave de la teosofía que se están estudiando, ¿no? Y bueno, leyendo sobre el huevo mundano y la cosmogénesis, sabemos que si hay una predestinación es la de ser liberados, la de llegar a ese moksha, a ese nirvana, ¿no? Y precisamente la sociedad teosófica enseña el cómo hacerlo, porque no muchos grupos nos dan las herramientas para nosotros prepararnos voluntariamente, además, o sea, en la sociedad teosófica somos entrenados, aunque no nos demos cuenta y aunque no quizás dimensionemos que ya estamos siendo observados, pero existe esa predestinación que claro que cada uno de nosotros vamos como desviándonos de esa predestinación en la medida en que nos vamos aferrando a la personalidad y a las cosas materiales, ¿no? En la pregunta de, por ejemplo, cuando habla de Jesús o de Gautama, ellos tuvieron que hacer esta renuncia, ¿no? O en el comentario de Rossi que pone que Arjuna fue, digamos que un chela de Krishna, que sí es una metáfora, porque Krishna pues es esta voz del espíritu, ¿no? Que le habla y que le dice, y también él tuvo que hacer una renuncia, ¿no? Renuncia a ese sentimentalismo del que nos hablabas. Entonces, híjole, a veces pensamos que tener cosas
o que nacer en condiciones económicamente favorables, entre comillas, es lo mejor, y sin embargo todos ellos han tenido que renunciar. Incluso Damodar fue un ejemplo de eso, ¿no? Que él renunció a la casta, renunció a la riqueza, renunció al matrimonio arreglado, etcétera. Blavatsky misma, ¿no? Cuando ella escribe y dice que quedó pobre, servidora de la única causa que fue seguir a sus maestros, ¿no? Entonces, sí, la verdad me dejas todavía como que repensando mucho después de bastante tiempo que yo había leído alguno de estos artículos que tú mencionas, y queda la tarea de quizás como revalorar que el simple, entre comillas, simple hecho de ser miembro ya nos pone bajo la mirada de, ¿no? Sin atemorizarnos, sin tener como ese prejuicio de que chispas, pues el karma se suelta. O sea, creo que eso a veces son expresiones que nos asustan y que nos debería de alentar, ¿no? Porque decimos, bueno, pues si viene más respuestas de mis actos, pues es porque tengo moneda kármica para trabajarlo, ¿no? Y ahí es donde la doctrina se vuelve esta lámpara de Apolonio, ¿no? Esta luz que nos alumbra de cómo sortear todas estas vicisitudes por las que pasa el alma humana. Entonces, muchas gracias, Rafa, por esto que nos compartes, y pues gracias, mi hermano, por la oportunidad. Gracias. Gracias, Tere.